Hola a todos, bienvenidos a este primer domingo del año 2025. Hemos dejado atrás un año con muchas circunstancias difíciles y complicadas para el mundo en lo geopolítico, conflictos bélicos, problemas sociales y políticos en Latinoamérica, en distintas partes del mundo. En Europa no ha sido ajeno a eso. Ahora Israel sigue luchando contra los grupos terroristas y quienes pretenden, según ellos, desaparecer del mapa a Israel y su pueblo. Pero las promesas hechas por Dios son promesas que son sempiternas, hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Hago una reflexión de lo pendiente de distintas circunstancias que te ha tocado vivir probablemente a ti, a mí, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar. ¿Qué pendientes hemos dejado este 2024? Quizás por procrastinar, que significa siempre dejar postergando para después lo que en muchas ocasiones lo hemos tenido como prioridad, pero no lo hemos sabido concretar. ¿Por qué? Porque no hemos buscado suficientemente de Dios. Es solamente Dios a quien se les pone en sus manos nuestras metas, nuestros anhelos constantemente, en adoración y en humillación, y recordando su soberana autoridad. Porque no olviden ustedes que Dios ya conoce todas nuestras necesidades y escudriña siempre nuestros corazones. Para Él no hay nada oculto. En esta oportunidad quiero compartir, después de esta orden de ideas, este recuento del 2024, que probablemente muchos de ustedes coincidirán conmigo, perdón, y que quiero traer una reflexión muy importante. Muchos de ustedes, cristianos, habrán conocido la palabra metanoia. En muchos mensajes de sus iglesias probablemente pudieron haberlo escuchado. Metanoia, que es una palabra griega que es más relacionada al Nuevo Testamento. Y para muchos la han escuchado, pero no han conocido probablemente el contenido o no la han entendido totalmente. ¿Qué significa esta palabra metanoia en griego? Este término, que aparece en la Biblia con mayor referencia en el Nuevo Testamento, porque sabemos todos que los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en el idioma griego. La palabra metanoia es un término que aparece en la Biblia y que se refiere a un cambio profundo, cambio de vida, de mentalidad en nuestra vida cristiana. Es entender lo que el Señor Jesucristo vino a hacer al dar su vida por la humanidad para el perdón de nuestros pecados. No significa que no dejemos de pecar, pero de concienciar y de transformar nuestra vida cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal. Y que leyendo y escudriñando su santa palabra, asimilando sus enseñanzas, son estas las que nos hacen reflexionar en las bienaventuranzas, en los milagros, en los prodigios, con el poder infinito que Él tenía. Seguir esas pisadas de la vida que Él llevó, una vida recta, santa, correcta, y que esa nos da ese testimonio como cristianos,
que excelentísimamente debemos de llevar. Por algo somos luz y sal de la tierra, pero debemos dar ejemplo con nuestra vida de que puede existir una vida ejemplar cuando vivimos una vida espiritual conforme a lo que se nos ha dado a conocer a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y viviendo una vida correcta, el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Por eso dice la palabra también, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. La Biblia enseña que la metanoia es un proceso vital. Aquellos que buscan tener una relación genuina, estrecha con Dios. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo describe cómo experimentó la metanoia después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. En ese encuentro transformador, abandonar su vida antigua. Es eso, la metanoia, transformar, dejar la vida pasada, esa vida insensata que vivíamos dándole placer a los deseos de la carne. La metanoia es un llamado a seguir justamente esas enseñanzas, guía que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en las buenas nuevas, el Evangelio. El significado de la palabra metanoia, según la Biblia, es un cambio profundo en la vida del cristiano, un compromiso auténtico para vivir una vida de valores y principios contenidos en la palabra de Dios. Es un proceso y una invitación a experimentar una transformación constante espiritual, a vivir una vida plena, significativa y con comunión con el Creador. En la obediencia a su palabra siempre vendrá la bendición. Voy a compartir unas citas bíblicas que serán también de profunda reflexión para todos y cada uno de ustedes, que están en el libro de Mateo, versículos 4, versículos 17, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo describe el comienzo de la predicación de Jesús y un llamado a la gente a arrepentirse. La frase arrepentíos es una traducción de la palabra metanoia. Sugiere un cambio profundo en la vida de la persona. El versículo destaca la importancia de la metanoia en la preparación para el reino de Dios. Este versículo es un recordatorio de que la metanoia es un proceso esencial en nuestra vida como cristianos. Debemos estar dispuestos a dejar atrás pecados antiguos, patrones de pensamiento y comportamiento y elegir un camino nuevo. Es una nueva vida. Las buenas nuevas son las nuevas noticias, las buenas noticias. Tenemos que buscar esta búsqueda de Dios a través de su ejemplo que nos dejó. Una vida nueva, una vida a la santidad, una vida distinta. Dejar esa vida pecaminosa, de insensatez de la que vivíamos antes. Un ejemplo de metanoia puede ser cuando una persona deja atrás una vida de adicción a todo, a los placeres de la carne, a vicios, etc. Este cambio profundo es una vida de ejemplo de metanoia.
y lo acerca más al reino de los cielos. En el libro de Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 26, versículo 20 dice: mas anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, porque no eran judíos, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este versículo describe la predicación de Pablo y su llamado a la gente a arrepentirse y convertirse a Dios. La frase haciendo obras dignas de arrepentimiento sugiere que la metanoia es más que simplemente sentir un remordimiento en nuestros pecados, sino que implica un compromiso auténtico de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La metanoia es un proceso, es la voluntad que debemos de tener, obviamente orando a Dios, pidiéndole que nos ayude a este proceso de transformación que es constante y siempre leyendo, estudiando, escudriñando y conociendo la palabra de Dios, que es este libro perfecto, que es de guía, de instrucción para nuestras vidas, vivir sabia y correctamente quien nos hizo. Es el manual de vida que Dios nos dejó. Y como lo digo siempre en este espacio, de tiempos antiguos, los que nos anteceden, los presentes y los futuros, la palabra de Dios es sempiterna y seguirá siendo actual, de guía e instrucción para nuestras vidas. Nosotros debemos de leer, grabarlas en nuestro corazón, saberlas escuchar con ese oído espiritual en nuestras vidas, grabarlas y ponerlas por obra y por práctica, que eso nos va a ir edificando y seguir teniendo esta transformación, que es un proceso constante, una transformación genuina que nos va a ayudar a crecer, a madurar espiritualmente y tener mejor fortaleza para las distintas circunstancias que se puedan venir en nuestras vidas. Tener la armadura del Espíritu Santo para poder tener esa fortaleza y combatir los acechos del maligno que está como león rugiente para que volvamos a la vida pasada. Espero que te haya sido muy interesante esta reflexión en este espacio. Si no conocías lo que es la metanoia y esta explicación que te he dado, espero que haya sido de mucha importancia. Si me ves por primera vez, te suscribas, le des me gusta y seas notificado de nuevos contenidos y puedas compartir con tus familiares, amigos y conocidos. Si no conocen de la palabra de Dios, invitarlos a que se suscriban, le den me gusta, formar parte de esta comunidad y que sigan creciendo de la palabra de Dios y que reflexionen de sus vidas. Quienes no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, lo puedan hacer. Déjenme sus comentarios, sus inquietudes aquí. Con mucho gusto los responderé. Les deseo muchas bendiciones y un feliz inicio de año 2025, siempre buscando a Dios. Bendiciones.